enfermedades de estilo de vida, la mayoría, no todas, pero enfermedades de estilo de vida. Quiere decir que nuestros hábitos nos van a llevar a nosotros a morirnos más jóvenes o a vivir mucho más tiempo. No es lo mismo vivir mucho tiempo que vivirlo sano, ¿verdad? Porque normalmente pensamos que el que está viejito va a tener básicamente un montón de enfermedades. Eso no es cierto. Es lo normal, pero no es lo saludable. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas. Del dinero que ponen, ¿alguien tiene, alguno de ustedes ha ido al camino? Es decir, como visitantes, no como usuarios. Han llevado a su abuelo a su... Sí, ¿verdad? Es una desgracia. Sí, una desgracia total. Como todo es un negocio, les ponen el chingo de medicamentos, ¿ya? Todo es pastillas, porque el modelo médico está dirigido a las pastillas, no ir a la parte, como dices ahí, de raíz. Pasado mañana tengo que dar una plática que me parece ser que les gusta mucho a la Mara porque ha tenido buenos comentarios, es la 7ª vez que la voy a dar. Se llama mantenerse joven lo más tarde posible. Quiere decir que ser viejo no significa ser inútil, sino que uno va avanzando en edad. Tiene que ver con todo lo que yo les voy a explicar y solo que cambia un poquito la perspectiva. Entonces, si yo voy al camino, yo me voy a dar cuenta que la solución mayoritaria que le dan a las enfermedades no transmisibles es a través de una pastilla. Y lo que tenemos que saber es que la pastilla no me va a curar. Muy importante. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, ¿qué hago? Me tomo una pastilla. ¿Qué pastilla? ¿Qué se les ocurre? Ibuprofeno, acetaminofén, ¿ok? Y si mañana o pasado me vuelve a dar, ¿qué hacen? Otra vez. Y si después de un par de días me vuelve a dar, pero ¿qué pasa si yo vengo y razono diferente? ¿Por qué me está doliendo casi todos los días la cabeza? ¿Será que tengo que estar viendo al doctor cuál es la razón o dar otras razones? Entonces de repente el paciente tiene un tumor cerebral. ¿Será que el acetaminofén, que ya comprobó que me quita el dolor de cabeza, me va a curar la enfermedad? No. ¿Cuál sucede con la diabetes, con la hipertensión? Por ejemplo, han oído que él quiere dejar de comer sal para los pacientes hipertensos. Falso, ¿ok? Es más falso que una fichita de 3 centavos. Pero si ustedes escuchan algo como se tiene que quitar el azúcar para que le baje la presión, a la que estúpido. Esa es la nueva ciencia que está saliendo. Y adivinen qué profesión tiene que ver mucho con el azúcar. No, a ver si adivinan esa. No saben. Se llaman odontólogos. Estaba fácil. Sí, los odontólogos tienen que ver con el azúcar. Entonces, con el solo hecho de que en vez que cuando yo haga mi plan de tratamiento sea totalmente restaurador, yo abra mi mente para ver cómo puedo ayudar a mi paciente y no cómo utilizar a mi paciente, entonces yo me voy a dar cuenta de que lo puedo ayudar en un montón de cosas con pequeños tips que van a ayudar no solo para controlar cáncer, sino para controlar un montón de enfermedades. Entonces, las enfermedades que se conocen como metabólicas están creciendo en el mundo y el principal, no es el único, pero el principal productor de enfermedades metabólicas se llama azúcar. ¿Qué profesión tiene que ver más con el azúcar? Odontólogos, ¿ok? No son los únicos, por supuesto. Entonces, lo que quiero que miren es que en vez de que esté disminuyendo la enfermedad, está aumentando. Y las predicciones es que van a aumentar mucho más. Y eso va a hacer colapsar a los sistemas de salud. De hecho, hay algunos colapsados. No miren el camino. Entonces, vamos a ir viendo
que entre todas las enfermedades, por ejemplo, nos dicen, no, no fumen, no sean pavosos. Y sobre todo en las fiestas, para que yo me mire más machito, necesito, sí saben que cuando tengan mi edad, aquellos que están fumando van a aparecer carros deportivos. Llantas anchas, descapotable y la palanca fija. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cigarrillo y el vapeo destruye los cuerpos cavernosos del pene. Y si tiene esa función, se parece mucho al clítoris de las mujeres. Entonces, el cigarrillo lo que está haciendo es matarles su vida sexual, pero también otros órganos importantes que tienen que ver con la circulación. Entonces, es muy importante que ustedes presten atención al nuevo conocimiento. El alcohol, ¿han oído de que tomar un sublinito es bueno para el corazón? Adivinen quién hizo esos estudios. Los que venden vino, ¿ok? Entonces, cuando yo propuso a ver eso, digo yo, hay cosas que no me han dicho. Y entonces, si yo me mantengo mucho tiempo sentado, yo voy a tener otro tipo de enfermedades. Entonces, pero de todas esas posibles razones, si hay más, por favor, la más importante, quiero que miren que no solo dice dieta, dice dieta pobre. Entonces, acá, si ustedes hubieran percatado, hecho un ojo a lo que estaban comiendo, que hay un montón de alimentos que no deberían de estar aquí porque están haciendo las cosas mal. Pero no quiero hacerlo de esta misma manera. Entonces, en su origen, las enfermedades metabólicas, básicamente, en mayoría son provocadas por lo que comen. Y entonces, por ejemplo, la carie dental es una enfermedad de orden nutricional. Y si es de orden nutricional, ¿por qué no lo miran los nutricionistas? A ver, ¿quién se echa la fumada? ¿Por qué no? No va aquí. Sí, pero yo estoy viendo como peso. Es decir, si yo como donas que tienen azúcar, que me toman Coca-Cola, no va a tener peso. ¿O sí? Vaya, si no. Se deben de dar más de ese. La panza. Para ojo clínico. Cuando ustedes miren a alguien que tiene panza, ¿de qué varios? Tienen que saber que sus marcadores metabólicos ya comienzan a estar desestabilizados. ¿Okay? Pero no sé si oyeron algo importante que acabo de decir. Bueno, acá no se van a dar cuenta de que yo hablo 2 veces, pero no se dan cuenta de este nivel. No dije personas gordas, dije los que tienen panza. ¿Ya? Los que tienen panza y son secos, ¿alguien sabe cómo se denominan médicamente? En slang guatemalteco dicen rosario, parece rosario. Pero en lo que sería la terminología médica, ¿alguien sabe? Se llaman TOFIs. ¿Qué quiere decir? Feed on the outside, fat on the inside. En español, delgado por fuera, gordo por dentro. ¿Ok? ¿Y cuál es la razón? Que si a mí me encanta comer cosas que me van aumentando el volumen de mi estómago para adentro. Perdón que ahorita no me recuerde que puse aquí, como estaba haciendo 2 pláticas al mismo tiempo. Hay unas autopsias que demuestran hacia dónde se va esa grasa. Entonces, esa grasa, si ustedes miran que se está yendo para afuera, es porque ya no cabe adentro, ya está absolutamente relleno. Y entonces, cuando miren un paciente así, aunque no tenga toda la sintomatología, es muy posible que ya vaya a desarrollar. ¿Okay? Y el gran problema es que todas esas cosas que antes le pasaba a los adultos ancianos,
visto a los sumos, a los peleadores japoneses. ¿Ya? Esos son gordos sanos. No están enfermos. No padecen de eso. ¿Alguien sabe por qué? Tienen una dieta especial y ellos suben de peso, no se enferman. Entonces hay muchos mitos que están pasando acá. Aquí estoy seguro, pero súper seguro, que muchas de las mujeres acá tienen ovarios poliquísticos. Y entonces van a dar estrógenos para disminuir. ¿Alguien sabe una buena, no es la única, pero es una buena causa para que tengan ovarios poliquísticos? ¿Cómo? La resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. ¿Y qué da la resistencia a la insulina? ¿Quién la provoca? El azúcar. Ya, volvemos otra vez. Miren, hay un momento en que los cansos están diciendo la misma cosa. Azúcar, azúcar, y están pensando que, pero sí es el azúcar. Entonces, llámate a uno de conmigo que tiene a borbotones el paciente y a carnosis mixtas. ¿Por qué es eso? Resistencia a la insulina. ¿Ok? Y si tiene resistencia a la insulina, ¿cómo lo comprobamos? ¿Qué examen le van a mandar? Pero la hemoglobina mira el azúcar en la proteína. ¿Qué dirías tú? No. Bueno, sí, pero ¿cómo lo puedo yo ayudar? ¿A alguien que le tocó conmigo eso o no? Puede ser una cura. Mira, se hace insulina en ayunas. Pero este es solo insulina en ayunas. Aparte está la curva que es pre y post insulina. La insulina normalmente no la mide. Entonces, fíjense que acá yo le eché el ojo a un par de estudiantes que me preguntaron, ¿verdad? Les voy a dar un parámetro. El parámetro va más o menos de 0 a 25, 28, por ahí están los parámetros de laboratorio. En ese parámetro, un paciente sano debería estar en unos 7, 8. Tengo una estudiante que tiene 68 y no hace nada. ¿Adivina por qué no hace nada? ¿Cuál es la razón de que sabiendo que se va a morir joven, no hace nada? Hay personas que no les gusta hacer sacrificios por su salud. Sí, esa es una de las razones. Entonces, ustedes van a recibir un montón de información, que van a saber las cosas y aún así no las van a lograr hacer. Entonces, tal vez uno de los mayores problemas que posiblemente vamos a tener tiempo adicional para darles alguna que otra plática que ustedes me pidan. Tengo una que se llama adicción al azúcar, que les explica lo que deberían de saber, pero como con ustedes tuvimos el problema de ser niños pandemia, no tuvimos esa oportunidad de interactuar. Me equivoco porque ustedes no les di clases así, ¿verdad? Fue aburridas, no podía contar chistes porque no sabía si se iban a reír o no. ¿Qué acaba de pasar? El día del cariño. ¿Le regalaron algo? No. Qué raro. Pues a mí algunos ya me regalaron algo. Normalmente, para poderme aquí en la clínica me daban chocolatitos y esperaban a ver si me los comía. Mala onda porque no era por cariño, sino era para ver cómo me podía con Cuando tenemos eventos importantes, esto es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Nos da felicidad
dar placer, pero ellos arrepentimos de todo lo que tratamos. Ese es el problema. Entonces, está tan pegado, por ejemplo, si decimos, imagínense a alguien que nos caiga, pero imagínense a alguien que les caiga súper bien. Ay, es que tan dulce que es. ¿Qué quiere decir eso? Lo máximo, ¿eh? Lo máximo. Entonces, cuando nosotros estamos analizando por qué, porque esto es rico, a todos nos gusta, a todos. Entonces relacionamos a los niños, adolescentes, con la felicidad de darles algo dulce. Con eso quedamos súper bien, ¿verdad? Y podemos, por ejemplo, yo le regalo dulces a mis pacientes para tener más. No es cierto. Entonces, esto no es cocaína, esto es azúcar glass. Y nos va a gustar porque hay algunos experimentos interesantes. Aquí solo brevemente menciono algo. En nuestra cabeza tenemos neurotransmisores. Y cuando tenemos esos neurotransmisores, se comunican entre ellos y sentimos rico. Esa es la respuesta a la que costaba esto, ¿no? Hay neurotransmisores. Entonces vamos a una feria, vamos a la antigua y vamos a ver este tipo de eventos. Nos gustan. Les voy a hacer una pregunta importante. Ustedes saben que la glucosa es el principal combustible del cuerpo humano, ¿no? ¿Cuánta azúcar necesita comer un ser humano para mantener sus niveles estables de azúcar? 26 ¿qué? ¿Algo más? ¿Menos? ¿No dices nada? Nada, porque el cuerpo humano puede sobrevivir con proteínas líquidas, pero no necesita los carbohidratos para sobrevivir. Están haciendo trampa, ya sabían la respuesta. Nada. Como dice Antonio, una razón, nada. Ok, nada, cero. Pregunta, entonces, ¿por qué la comemos si no tiene un requerimiento nutricional? Se van a dar cuenta, si son observadores en las etiquetas de los alimentos, dice el porcentaje de, por ejemplo, dice sodio tal porcentaje, proteínas tal porcentaje. ¿Han visto que el azúcar no tiene porcentaje? Interesante, ¿no? No tiene. Adivinen por qué, porque no les conviene. Ellos dominan el mundo, la industria alimenticia, que son primos de la farmacéutica. No lo sabían, soy yo conspirativo, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que hay una manipulación de un montón de información que nosotros, si no somos críticos, que es uno de los objetivos que yo quiero que piensen, incluso todo lo que yo les estoy diciendo, deben de pensar, no, este me está metiendo acá. Piénsenlo, está bueno. Pero tienen que desarrollar ese criterio para ir tomando decisiones. Entonces, con el tiempo, el azúcar tiene algún efecto. Los dientes son la sustancia más dura del cuerpo humano. Disculpen, jóvenes, pero son los dientes. ¿Okay? No son otros órganos, son los dientes. El más duro que tiene. ¿Alguien entendió? Ya entendí. Bueno, entonces, lo que tienen que pensar es que si esto está siendo destruido, que es una sustancia muy dura, imagínense los órganos internos que no tienen la misma susceptibilidad. Entonces estamos viendo de que cuando yo miro un paciente con lesiones de caries, seguidamente tiene un montón de órganos ya dañados. Entonces yo soy dentista, pero por alguna razón en algunos países nos dividieron. Yo todavía estudié 2 años de medicina.
ustedes de una vez entran a ontología. Entonces se pierden esa parte médica que en el caso de diagnóstico y patología tratamos de recuperar un poco esa formación que a nivel mundial se da. Pero aquí somos estigmatizados porque somos los llenos de babosadas, que cómo exigen, que cómo se tratan. Pero al final hay un buen sentido de darles la parte médica porque esa boca tiene un montón de estructuras en la entrada del cuerpo humano. Y entonces lo que pasa acá pasa en el resto del cuerpo humano. Entonces cuando yo miro lesiones así, sobre todo en pacientes adultos, seguramente, y es casi seguro, está desarrollando una enfermedad metabólica. Ese es el ojo que yo quiero que piensen, ¿verdad? De tratar de explicarle a su paciente, tal vez sin meterse tanto a la parte médica, pero sí deben de saber algo, de advertirle que tiene que disminuir su consumo de azúcar. Entonces, lo ponen en la boca, pasa el tiempo, y fíjese, doctor, que estoy ganando un poquito de peso. Hace unos 5 años no estaba yo así. No se preocupe, es que mire, con los años la gente va ganando peso. Esa es la gran mentira que dicen a uno. No baja, pero el caso de que uno va teniendo ciertos hábitos, aquí está ejemplificado, ¿verdad? Si no me mantengo en la alimentación comiendo de cierta manera, voy a tener resultados que si lo hago de otra manera. ¿Qué comen las vacas? Pasto, si no son vacas de... Entonces viene la pregunta filosófica. ¿Comen chicharrón las vacas? No. Una suturilla, una gaseosa, no. Entonces, si las vacas comen pasto, ¿de dónde sale la grasa de la carnita, de la leche, la mantequilla? ¿De dónde sale? Una pregunta profunda de análisis. El pasto. Está fácil, no me digan que van a perder el examen. Se las estoy poniendo a ustedes. Bueno, se los voy a explicar con puntos. Cuando yo como azúcar, se sube la insulina. Pero el problema es que he estado mencionando solo azúcar, para llevarles algún mensaje. Pero ¿qué contiene el azúcar? ¿Alguien sabe? Glucosa, ¿verdad? Solo eso. No, ya más preguntas que la verdad. El azúcar es sacarosa, o sucrosa, y tiene 2 moléculas, por eso se le conoce como un disacárido. Y hay una molécula que casi se los puedo asegurar, los médicos no la voltean a ver, y a través de otros mecanismos produce resistencia a la insulina. Pero no la ven. Yo pertenezco a un grupo médico donde llevo mis ideas alocadas a los médicos y se quedan así como porque no lo enseñaban, una cosa los enseñaban. Esto que están recibiendo es que sea súper nuevo, pero no es usual escucharlo. Entonces nos llegó a dar una plática a un médico que, por Dios, cuando yo lo dije, ese patrón queda acá. Y todos pensaron lo mismo. Iba con su papá y dijimos, el papá es el que va a dar la plática. No. El patojo tenía 20 años, pero de verdad parecía como los que estoy viendo acá. ¿Ya? Era un experto en explicar glucosa. Le digo yo, ¿verdad? No me da ganas de poder la plática, porque se echó una plática fabulosa. Yo no puedo decir nada contrario. Pero cuando vengo yo y le pregunto, ¿me puede explicar por qué la fructosa produce resistencia a la insulina? Como diría alguien, la verdad, no pudo. ¿Saben por qué? Porque no están preparados para poder entender esa explicación. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, han oído que hay sueros, cuando se tratan los diabéticos, hay sueros para diabéticos.
azúcar, ¿verdad? Es fructosa. Y lo malo es que no saben que van a matar más rápido al tío, ¿va? Si le dan esta babosa. Entonces, el azúcar tiene dos moléculas. Y ambas, si ustedes la consumen, no hay problema. Por ejemplo, ahorita van a ir a correr, me imagino 10 kilómetros, ¿verdad? Si no saben ustedes. Entonces van a ir a correr 10 kilómetros y ahí se llevan parte de esa carga energética que se consumieron. Pero como no es cierto, ¿qué es lo que pasa? ¿Se convierte en qué? En grasa. ¿De qué tipo de grasa? No es colesterol. Muchas de las preguntas que les voy a hacer es ¿cómo le dicen? Muchas de las preguntas que les hago están puestas en de ustedes. La respuesta. Triglicéridos. Entonces, estoy preparando una plática que se llama El malo del colesterol, donde tiene un montón de estudios científicos actuales que desmienten de forma categórica que el colesterol pega. ¿Okay? Quien nos está matando se llama don triglicérido. Pero como las estatinas es un excelente negocio, ¿verdad? Que baja el colesterol. Mientras este desgraciado nos está matando, todos le echan la culpa al colesterol. Entonces, el azúcar no se convierte en colesterol, se convierte en triglicéridos. Es la forma que cuando se sube el azúcar en la sangre, cuando ustedes se la comieron, y no la usan porque no se van a correr 10 kilómetros, sino que se quedaron sentados para la siguiente clase, entonces se va a convertir en triglicéridos. Y el primerito, donde es por biodisponibilidad, donde se va a guardar, es un mecanismo evolutivo. Cuando teníamos escasez, el primerito que sufre es el hígado. Entonces, hoy en día es súper, pero súper usual que tengamos jóvenes de su edad con un hígado graso. ¿Ok? Antes, eso solo pasaba por la mara que jalaba, ¿verdad? En Santa Colonia, sobre todo. Entonces se volvían alcohólicos, y al convertirse en alcohólicos van cambiando todo ese mecanismo. ¿Han oído alguna vez que el azúcar es el alcohol de los niños? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué? ¿Es adictivo? Creo que son una ruta metabólica similar a la fructosa. Exacto, a veces es una clase conmigo. ¿Te recuerdas? Sigue la misma ruta metabólica que el alcohol, exactamente la misma. Y entonces los daños que tiene un alcohólico se van a reflejar en un niño a largo plazo. No tan largo, ¿verdad? Depende de cuánto usted hace. Y el producto final de hacer el alcohol o de la fructosa es el ácido úrico. Y todos aquellos pacientes, por ejemplo, si tenemos en un asilo a pacientes con Alzheimer y les miden el ácido úrico, sorpresa, lo tienen bien alto. ¿Qué pasa si hoy quito la fructosa a esos pacientes? Comienzan a mejorar levemente, dependiendo del grado de daño que puedan haber. Pero lo que yo les quiero decir es que el azúcar ya van descubriendo que yo como dentista al decir, bueno, está bien, cómase algo, pero no abuse. Entonces, el mecanismo es que esto se convierte en triglicéridos. Hay un montón de tamaños de moléculas. Adivinen cuánto tengo yo de colesterol en el último examen. ¿Cuáles son los parámetros saludables de colesterol que deberían de tener? No son números que más o menos deben manejar, por favor. Los parámetros los han ido bajando, porque cada vez que los bajan, las ventas multimillonarias de estatinas se disparan. Entonces es el negocio bajarlo. Adivinen quiénes los bajan, los que trabajan para las compañías de estatinas. Y no les estoy hablando de una teoría conspirativa, es cierto, está en la literatura.
Entonces, los parámetros más o menos es que ustedes deben de estar más o menos en unos 120, 160, por ahí. Yo los tengo en 200, 190, 210, me voy a morir. Ya quisieran que me dijera, pero no. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo mis triglicéridos bien abajo y tengo mi HDL alto. Entonces, no es una cosa, sino son varias cosas. Ahora, si yo tengo mis triglicéridos altos y tengo el colesterol alto, ahí sí me voy a morir dentro de poco. Esa es parte de la clave. ¿Por qué? Porque el triglicérido deposita una partícula en el colesterol que se llama ApoB. No importa el nombre. Y eso es como una pelota de golf. Cuando ustedes tienen una pelota de golf en la piscina, se hunde. Así se comportan en las arterias. Pero si yo tengo mis triglicéridos bajos, si yo tengo el colesterol alto, tengo pelotas de playa. Miren la pelota de playa en la piscina, ¿qué pasa? Flota. Y entonces si flota, así se comportan los arterios sanguíneos. Entonces, si me están entendiendo, vuelvo a repetir, el azúcar se convierte en triglicéridos. El azúcar tiene dos moléculas, glucosa y fructosa. Ambos van a tener ese efecto de aumentar el triglicérido, que es la forma en que el cuerpo guarda ese exceso de energía. Entonces, cuando ustedes tienen el triglicérido alto, preocúpense, por favor. ¿Okay? Entonces se va depositando poco a poco a nivel de acá. Ahí está puesto aquí. Entonces se va depositando y depositando. En las mujeres se deposita en diferentes lados, en las pistolitas, por ejemplo. No sé qué dicen. En los hombres es muy usual que se depositen en la parte media. El problema es que los órganos internos comienzan a estar llenos de grasa. Y entonces ha oído un órgano endocrino que se llama grasa. ¿Sabían que es un órgano endocrino? Bueno, pues felicitaciones, hoy lo saben. ¿Sabían que el músculo es un órgano endocrino? Tampoco lo sabían. Las moléculas que segregan el tejido graso se llaman adipoquinas en general y producen inflamación. Y cuando hay inflamación en el cuerpo, van a durar menos en este mundo. Por el contrario, los músculos segregan exerquinas. Y las exerquinas, que son más o menos, han identificado unas 500 diferentes moléculas, también tienen un efecto en el cuerpo humano muy opuesto a lo que hacen las adipoquinas. Entonces, un medicamento excelente para un diabético se llama ejercicio, porque mientras más músculo tenga, puede metabolizar esa azúcar para usarla como energía, porque el músculo es un consumidor muy grande de ese exceso de glucosa, además de que nos va a producir exerquinas. No me voy a meter mucho en ese tema para seguir con esto. ¿Y le pasa solo a los gordos? No. Hay más gente delgada con estos problemas metabólicos que gente gordita. Entonces necesitamos entender que obviamente estar delgado, si uno está musculoso, qué bien. Pero si uno está delgado con mucha panza, estamos hablando de mucha panza, ese paciente está tan enfermo como alguien que esté muy gordito. Y claro, hay gorditos sanos, los hay, son los menos, pero los hay. Entonces hay algunos indicadores. ¿Se ha tomado la presión últimamente? No. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Ya no tanto? Ok, miro a algunos que están bien. Me voy a poner de ejemplo. Yo hago algunas cosas para
que hacer, ¿verdad? Entonces hago algunas cosas. ¿Cuánto me calculan que es mi promedio de presión arterial? ¿Por qué 130? Porque hago ejercicio. Porque hago ejercicio no debería estar. Bueno, les cuento. Mi promedio de presión usualmente es más o menos 105, 110 sobre 70. ¿Okay? Entonces, eso significa que hay algunas cosas que estoy haciendo bien, pero no todos los marcadores están bien. Tengo el colesterol alto, lo cual me pega. Tengo los triglicéridos usualmente bajos. Hay formas, también les puedo dar esta plática. Entonces, cuando uno comienza a ver diferentes marcadores biológicos, no vamos a salir todos bien. Pero lo importante es que salgamos en la mayoría bien, porque no todos lo hacemos adecuadamente. Por ejemplo, si me regalan un pastelito, es muy posible que me lo vaya a pagar. Soy adicto, lo debo reconocer públicamente. Me gusta el azúcar. Pero lo que hago es que sabiendo que soy adicto a los dulces, sobre todo a los chocolates, hay unos de la compañía Mars y Mars, por si me quieren regalar por estas excelentes clases que yo doy. Entonces, lo que tenemos es que yo no los compro, ¿ya? Entonces, cuando voy a buscar algo, no tengo nada que comer, ¿verdad? Entonces no me los compro. Esa es mi técnica, pero algunos tendrán algunas otras técnicas. Entonces, si nos comenzamos a enfermar, le vamos dando gusto al cuerpo. Sobre todo si es viernes y el cuerpo lo sabe, y es mucho, ¿verdad? Entonces se pega. Entonces, hay un montón de enfermedades que están matando, por ejemplo, en Estados Unidos. Los números ya cambiaron. Lo importante es que tenemos que ver que la mayoría de los que más matan son enfermedades que comienzan acá, la mayoría. Les voy a hacer una pregunta que los pacientes les van a preguntar. ¿El azúcar produce cáncer? ¿Qué dirían ustedes? Sí. Fíjense que no. Pero la célula cancerosa, no sé si adelante esté porque alguien me recuerda esta plata. Lo importante es que en 1931 Otto Warburg ganó el premio Nobel de Medicina por descubrir algo importante, que las células cancerosas crecen si tienen glucosa presente. Si ustedes no comen azúcar y tienen cáncer, porque el cáncer puede dar por un virus, una bacteria, el ambiente, genética, hay muchas razones, pero es muy posible que si ustedes no comen azúcar, la célula cancerosa se detenga un poco porque no encuentra energía. Acuérdense que el cáncer es una célula que se bloqueó y está tragando, tratando de crecer, de reproducirse. Ustedes le cortan el combustible, es como que no le echen gasolina a su carro. Y se podría decir que el combustible de la célula cancerosa, la glucosa, y la glucosa también, ¿verdad? Entonces, cuando padecemos de algo, por ejemplo, presión alta, me dan antihipertensivos. ¿Alguien ha escuchado alguna vez que dándole un antihipertensivo a un paciente se le cure la hipertensión? Entonces, lo que estamos entrando ahorita es a replantearnos algunas cosas. La hipertensión es una enfermedad, ¿cómo se las han enseñado? Como una enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué se habla idiopática? Porque no saben qué pinche idea por qué se hace. Somos tan listos que no sabemos por qué. Y entonces damos un medicamento que ya vimos que medio la controla. ¿Se recuerdan el caso del dolor de cabeza? Me quitó el tumor cerebral. ¿Qué pasa si doy un antihipertensivo pero no sé cuál es su origen? ¿No se va a curar? No se va a curar.
La hipertensión básicamente cambió de concepto. Bueno, no ha cambiado, pero sería razonable. Si yo tengo fiebre, ¿qué enfermedad tengo? Tengo la enfermedad de fiebre. ¿Qué enfermedad tengo? A ver, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que lo pueden causar. ¿Cuál es la hipertensión? La hipertensión no es una enfermedad, es un síntoma de que algo está pasando mal. ¿Ya? Entonces, si yo la quiero tratar como enfermedad, naranjas, no la voy a poder controlar, sino que yo me tengo que ir al origen que está produciendo ese síntoma de presión arterial alta. Por ejemplo, si yo vengo y miro una traila que me gusta muchísimo, me lleva la presión, me tienen que dar un antihipertensivo. Y si me da un beso, se me va a subir más. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero decirles es que no es una enfermedad en sí, pero nos dan una pastilla. Forever, ¿verdad? Porque es decir, mire, usted está jodido, es que ya por edad, ya está grande, ¿verdad? Tiene 130, hay que darle pastilla. Entonces, no se va a curar el paciente. Pero lo que han encontrado es que cuando bajan, mejoran sus dietas, sobre todo mejoran bajando el azúcar, vamos a bajar la hipertensión. No me creen, vayan a, por ejemplo, a la corrupta, no voy a hablar del rector, a la corrupta Asociación Americana del Corazón. En esa asociación americana les dicen que tienen que bajar su consumo de azúcar. Vayan a ver a los patrocinadores de la Asociación Americana del Corazón, no, sorpresa. A ver, no les voy a decir, se van a reír de quiénes son los patrocinadores. Y si dicen mucho de lo que les estoy hablando, les quitan los millones de promoción que les dan. Es una frase de un psicólogo famoso. Entonces, cuando ustedes cambian la forma de ver las cosas van a cambiar. Entonces, si yo comienzo a dejar de ver al dentista como un rellenador de mitos y convertirse en alguien que tenga un mejor ojo clínico que pueda ayudar a los pacientes, van a cambiar muchas cosas. La mayoría de pacientes no sufren una enfermedad, uno de esos signos. Van a tener dos o más. ¿Okay? Por ejemplo, un paciente puede tener hipertensión, pero no va a estar diabético. Y otro puede estar diabético y no tener hipertensión. Y a veces tenemos las dos condiciones o algunas otras más. Sobrepeso, hay un montón de cosas. Este es el señor Acetis, que siempre les digo, apréndanse de este condenado. Se le conoce como Mr. Colesterol. Si un médico les dice que el colesterol es malo para la salud, él es el responsable. Solo él. Pero nadie lo sabe. Solo se repite con olor. Hay que bajar el colesterol. Entonces, no digo que no sea importante el colesterol. Quiero que sepan que más o menos un 25% del cerebro está hecho de partículas de colesterol. Todas las células del cuerpo, sus membranas están hechas de colesterol. El colesterol es malo, entonces cuando les meten estatinas y les bajan el colesterol, adivinen qué pasa. Van a joder ver las cosas. Y otro montón de cosas. Entonces, por ejemplo, a mi mamá, en el LIPS, en el camino, por eso conozco el camino, ¿verdad? Yo no soy usuario, gracias a Dios. Pero cuando la llevo, tiene que tomar estatinas. Yo le digo, no tome estatinas. Haga estas otras cosas. Por supuesto, como es mi mamá, no me hace caso. Pero hace alguna que otra cosa. Y entonces, ya lleva 88 años, está jodida de salud, pero ella va todavía dando que hacer, ¿verdad? Entonces, Ansel Keys hizo una relación y dijo, si yo tengo más colesterol, me tengo que morir más del corazón. Este es un ejemplo de que los estudios de correlación no sirven. Me pueden dar una guía. Aquí se dieron cuenta de que al bajar el consumo de margarina, baja la tasa de divorcios. Tiene que ver, ¿verdad? Baja y toman margarina. No es cierto, ¿verdad? Si lo que están haciendo, por ejemplo, ustedes podrían hacer un estudio tonto de, no sé, imagínense dos factores que no tienen nada que ver.
una relación. Entonces esto produce tal cosa, no es cierto. ¿Okay? Entonces, cuando yo realice estudios, yo tengo que ver cómo los hicieron para no hablar babosadas. Entonces vino Ansel Keys, hizo trampa. Él agarró 7 países porque a él le pagaban la industria alimenticia para demostrar que comer grasa produce enfermedades cardiovasculares. Y entonces, creo que aquí tengo la gráfica, no está aquí, o está más adelante. Él realmente estudió 22 países, pero como no se adecuaban a la curva, los quitó. Eso no es válido en un estudio científico riguroso. Si hoy hiciéramos, o cuando ustedes planteen su tesis y hacen un estudio tipo este, dicen, ¿cómo van a hacer esta porquería de estudio? Pues así, lo hizo él. Y entonces la conclusión fue que el colesterol alto produce enfermedad cardiovascular. Y hoy todos los días, todos los médicos en el mundo repiten la mentira de Ansel Keys. ¿Okay? Entonces las grasas son malas y esa es la idea que nos matan y que los carbohidratos son buenos. Entonces viene Ansel Keys y recomienda que hay que hacer productos light, productos bajos en grasa. Desconfíen, un tip, no coman esas babosadas. Todo lo que sea para adelgazar tiene efectos nocivos para la salud. Estos son 2 libros que tratan de explicarles cómo la ciencia ha sido dominada por quien tiene el dinero. Por ejemplo, vayan a ver los estudios que dicen que el vinagre de manzana es bueno para la salud. Hay muy pocos. ¿Saben por qué? Porque nadie le interesa el vinagre, está muy barato. Entonces ¿qué voy a invertir yo en eso? Entonces esta que se llama cómo medir con estadísticas, ustedes pueden manipular las estadísticas para hacer llegar el dato que a mí me corresponde. ¿Okay? Aquí está lo de Ansel Keys. Esta es la realidad. El estudio está mal planteado, pero esta era la realidad que él salió. Este no me conviene estos. ¿Ya? Quitó, por ejemplo, a Noruega, donde se tragan un montón de grasa de ballena, ¿ya? Y donde no le, al comer grasa, ¿qué esperaría uno? ¿Que se le sube el colesterol? Pues no se le sube. De eso salieron hace unos años. ¿Alguien sabe si el huevo sube el colesterol o no? No lo sube. Está lleno de colesterol. ¿Y por qué no lo sube entonces? Porque era mentira. Ya en 2016, ya ¿cómo se llama esta? La FDA quitó esa restricción, pero el conocimiento queda por muchísimos años. Entonces hay muchas falacias estadísticas. Más de la mitad de los artículos tienen errores estadísticos. De eso es que ustedes van a ir a ver para decir tal cosa. Entonces, a partir de eso, van a encontrar bajos en grasa, sin grasa, light. Y el resultado es que si solo reemplazaban el alimento quitando la grasa, perdía sabor. ¿Okay? Entonces, le ponen el aditivo alimenticio delicioso que se llama azúcar. ¿Qué estadísticas de cómo hemos ido consumiendo el azúcar? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud les dice que deberían de estar consumiendo unas 6 cucharaditas máximo al día. ¿A qué edad? Pero no. Si yo me tomo una Coca-Cola, tiene depende del tamaño, 10, 12, ¿verdad? La granpeta en la milita tienen 42 gramos. Ya son todavía mucho más dulces. Son ricas, ¿sí? Pero el problema es que eso no está explicado en la plática de San Pedro, pero no puedo decirles todo en todas las pláticas. Está lleno de fructosa, porque la molécula que le da la dulzura al azúcar es la molécula de fructosa. Hoy en día comemos frutas, esas frutas han sido manipuladas poco a poco para que cada vez vayan siendo más dulces. Y entonces, cuando uno le dice, por ejemplo, a un paciente diabético que esté mal, lo primero que hay que quitarle es la fruta. ¿Cómo va a ser eso? Si eso tiene fibra, tiene minerales.
minerales, sí, pero lo va a matar. ¿Por qué? Porque tiene altas cantidades de fructosa y lo que queremos es que el paciente se vuelva sano. Esto es parte de la pirámide nutricional. No tiene nada que ver con salud, tiene que ver con los negocios de la industria alimenticia de Estados Unidos. Esta ya desapareció, porque hubo tanta crítica que es totalmente negativa que no sirve. Entonces vienen y se inventan, es como que, no te la voy a dar en pirámide, pero te la voy a poner en redondo, la misma babosada. Y hoy en día lo que estamos aprendiendo es que las grasas, hay grasas saludables y hay grasas que no lo son. Hay carbohidratos saludables y hay carbohidratos que no lo son. Hay proteínas saludables y proteínas que no lo son. No metamos todo en la misma caja, pero lo que yo quiero decirles es que se llama My Plate, que creo que todavía está vigente. ¿Hay que comer grasa ahí? No. ¿Saben por qué? Porque eso le quita grasa al cerebro y hace gente más tonta. La grasa ayuda a que haya neurotransmisión a nivel cerebral. Entonces, cuando me la quitan, no me están dando una nutrición completa, pero tienen que ser grasas buenas. Sí. Yo tengo más o menos 4, posiblemente un poquito más de años de estudiar esta babosada, así que no vayan a pensar que todo lo que les digo es falso. ¿Ya? Es que eso lo leyó en esas revistas de belleza. No. Esto tiene mucha investigación. Si en la casa tienen, por ejemplo, aceite ideal, mazola, es decir, aceite de maíz, de soya, de girasol, tírenlos a la chingada, se van a morir más rápido, ¿ok? Producen inflamación. Vayan al mercado, consíganse manteca de cerdo. La mayor parte de la historia humana hemos pagado eso. Y aquí estamos todavía. Pero hoy en día la gente se está enfermando. Entonces hay estadísticas que nos van dando una directriz a que a medida que hemos ido aumentando nuestro consumo de azúcar, especialmente la glucosa, hay más enfermedad. Hay algunos experimentos. Por ejemplo, yo vengo y les doy a ustedes, sacamos, por ejemplo, algunas muestras de sangre. Y vengo yo y les digo, miren muchachos, soy de buena onda, les voy a dar 5 aguas gaseosas al día por 15 días. ¡Qué buena onda! Y ustedes, pero no les digo por qué, lo bueno sería ético. Entonces, yo les voy a producir una resistencia a insulina más o menos al 10º día. Es bien fácil tener resistencia a la insulina. Entonces, y estoy exagerando el número de aguas gaseosas. Aquí hay individualización. Todos somos diferentes, pesamos, medimos diferente, por lo tanto, los datos no van a ser certeros para cada quien. Pero podemos producir resistencia a la insulina. ¿Alguien quiere crear el experimento? Para ver si era cierto de la casaca mía. No me quedo. Pero si lo hago. Entonces, no sé si han visto eso. Aquí, estas son marcas que yo puedo ver en Finlandia, en Australia, en Sudáfrica, son marcas mundiales. Si ustedes las ven, ya se comienzan a reconocer un montón de ellas. ¿Por qué? Porque estamos globalizados y pertenecen a unas pocas empresas que están conectados a las industrias farmacéuticas. Los pensum de estudio, no sé si saben que les ponen a estudiar farmacología. Mi hijo estudia medicina y la farmacología que les enseñan es bastante gruesa. Por supuesto hay que saber, pero cuando una muy importante parte de su formación se basa en cómo medicar, ahí hay algo raro, ¿verdad? Hay algo raro que podríamos nosotros estar pensando. Aquí están algunos de los patrocinadores de las asociaciones de la diabetes, de la del cáncer y la del corazón. Algunos de estos productos, miren, ¿sí saben qué es esto? Antes esta también patrocinaba la de la diabetes, pero les dijeron que mucha no estaba dando mucho color. No sé si siguen pasando por debajo de la mesa, pero
señor que hizo su libro que se llama Blanca Pura y Mortal, que es una cocaína, pero no, es azúcar. Ya, en 1965 él dijo que el azúcar es un problema, pero no le hicieron caso, entonces lo sacrificaron, le quitaron todos sus trabajos, murió en la pobreza, murió muy mal. Pero lo que yo quiero decirles en general es que cada vez que ustedes comen algo, lleva moléculas, lleva información, y esa información interactúa con el cerebro humano, con todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, y dependiendo entonces de lo que yo coma, así va a ser el resultado. Va a ir a interactuar con el ADN. Nuestro ADN, más o menos desde que somos homínidos, lleva unos 2 millones y pico de estarse preparando. Si yo lo pusiera en una línea de tiempo, la forma en que nosotros estamos comiendo recientemente es bien poquita. Entonces comenzamos, algunos dicen que como cuando, no sé, pero somos homínidos y aquí estamos con el Gordonicis mandaricensis. Entonces, lo que vamos viendo es que hay una transformación del cuerpo humano que no se había dado antes, y la cantidad de enfermedades que se está dando es preocupante. Ustedes son dentistas, vuelvo a decirlos, deben de repensar en eso. Hay muchas formas que el cuerpo tiene energía. Hoy en día estamos privilegiando a los azúcares. ¿Alguien sabe cómo funciona el carro líquido? Cuando se consume un poco de gasolina al inicio, y ya con la energía que se está produciendo, la que genera carga para la batería y se mantiene después con la batería. Son los combustibles. ¿Quién le doy un carro híbrido? Es enchufable, es el técnico. Usa 2 combustibles. ¿Ok? El cuerpo humano tiene otro combustible, pero en esencia estos son los 2. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerdan que les dije? Voy a hacer otra pregunta antes de esto. Si yo pudiera sacar toda la glucosa que está circulando en mi cuerpo y lo pusiera en un tazón, ¿cuánto azúcar sería? Una bonita e interesante. ¿Cuánto azúcar sería? ¿Cómo se la imagina? ¿Llenaríamos un tarro así o llenaríamos? Ni idea. Bueno, aquí viene la sorpresa. Solo es una cucharadita y media. Si ustedes se hartan un montón, imagínense cómo se pone el sabor de sangre. ¿Ya? Entonces es bien poquito. Entonces, pero el cuerpo, para poder controlar eso, lanza la insulina para sacarlo. ¿Y a dónde se va? Para sacarlo de la circulación. ¿A dónde se va? No, la mía es uno. Siento que hay uno que queda muy mal. ¿A dónde se va ese azúcar? Para que quede el problema. Trata de zamparle las células. Y hay un momento que las células dicen, no, mira, me estoy dando. Y hacer que se luego que tengo un ejemplo acá. Yo lo que les quiero enseñar acá es de que si ya concluimos que el ser humano no necesita comer azúcar, porque el azúcar puede ser reemplazado en una conversión de grasas a glucosa, es decir, no tenemos, la mayoría, el 99% de las personas no les va a pasar nada. Miren esa familia. Imagínense, voy a hacer un batido detox. ¿Será que eso existía antes? La mayor parte del tiempo de la humanidad no para hacer detox. En otra plática les cuento lo que hace el licuado en los alimentos. Entonces la comida es un modulador que se llama epigenético. Epigenético significa que está encima de la genética. Esto creo que no lo expliqué bien acá. Esto es casaca. Solo nos muestra que antes no consumían mucho azúcar. Cuando llegan a la cúspide de cada civilización, aumenta el consumo de
azúcares porque antes solo los reyes, los poderosos podían, ahora ya no. Pero hoy en día todos podemos tener acceso a los azúcares. Esto se los enseñé los de la tecnología de las guerras. A ver si se les quedó. ¿Qué hace la miel mucho tiempo en los dientes? Los hace miel, ¿verdad? ¿Es muy natural? Sí. Pero hace daño también en exceso. No significa que yo no pueda comer miel, ¿verdad? Pero en general los va a destruir. Todo lo natural es saludable. Sí, pues. 4 de febrero del 76. No habían nacido. Huracanes, totalmente naturales. Y hay una cosa, ¿quién hace la miel? Las abejas, pero ahora hay menos abejas. ¿De dónde sale la miel? Porque ahora hay más miel. Bonitas interesantes. ¿Saben qué? No es miel la que están comiendo. Se las dejo para que lo piensen. Entonces, ¿qué están comiendo sobre su miel? Dicen que la miel es más saludable. Si yo lo comparo con la sacarosa, no, o sea, solo tiene 0.0 no sé cuánto por ciento de algunos nutrientes diferentes. Eso es todo. Dicen que es bueno ponérselo en las heridas. Pónganselo a ver si no se desinfecta. Tiene un montón de nombres. La pregunta es ¿por qué? Porque quieren esconder que tiene azúcar. ¿Sabes qué plática les puedo dar? Hice una revisión el año pasado para escribir la nueva versión del libro y hay nuevos edulcorantes para que ustedes los conozcan, ya tienen otras características. Entonces, tal vez les puedo dar eso si quieren, otras cositas. Entonces, tenemos los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Ya les expliqué, no son ni buenas ni malas, sino que hay algunas que son muy buenas y algunas que son muy malas en cada segmento. No quiero que todo lo pongan en el mismo bolsillo. El cuerpo humano no necesita azúcar para vivir, porque el azúcar es un componente que no le reporta nada. Por ejemplo, si yo como proteína, aquellos que les gusta estar en el gimnasio, comen su proteína en batido. ¿Para qué? ¿Para qué lo están consumiendo? Para crear músculo. ¿Ya? O comen grasas para dar energía también. Pero el carbohidrato, el azúcar especialmente, solo es eso, solo es energía. Es como la gasolina del carro. ¿La gasolina puede formar parte de la estructura del carro? No, da energía, pero hasta ahí llega su función. Mientras que las proteínas y las grasas sí dan energía y pueden producir parte de la estructura del cuerpo humano. Esta película del año pasado. ¿Qué comía menos? ¿Sí saben ustedes qué comieron? ¿A quién quisieran comer ustedes aquí? Me refiero a un punto de vista Estas personas se quedaron, no sé si alguien ha estado en temperaturas debajo de 15 grados, 20 grados bajo cero. Bueno, ellos estaban más o menos entre 20 y 30 de temperatura. Se tuvieron que comer a sus compañeros. Pero igual es una pregunta para que finalmente entiendan. ¿Cuánta azúcar comieron ellos? Nada, no podían comer nada. No sé si entienden nada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sobrevivieron? Se han contado que el azúcar es necesario para la vida humana. Entonces, ellos vivieron sin nada. Comiendo, claro, tuvieron deficiencias nutricionales, pero sobrevivieron, que era lo más importante. Entonces, ¿de dónde sacaron parte de esa energía? Piensen en macronutrientes. Proteínas y grasas. Hasta ahí, no había azúcar. Okay. Entonces,
Si yo los invito a irse conmigo a Los Ángeles, María no me la llevo. Trae la vida, me lleva a la ciudad. ¿Ya? No me la podría comer porque no lo va a sacar mucho. Entonces necesito... Quiere decir que esta grasa que yo tengo acumulada me sirve a mí para vivir por mucho tiempo. ¿Ya? Por mucho tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es ayuno intermitente. Que si quieren les puedo dar esa plática para que sepan por qué hay que hacer y quién no lo debe hacer y quién sí lo debe hacer. Al menos mira que todos aquí necesitan. Bueno. Yo también, no se ofendan, yo también. A mí se va a pegar la Entonces, lo que sucede es que cuando yo comienzo a entender esto, comienzo a entender muchas cosas. Estos son estimales de hace mucho tiempo, por ejemplo. Alguien ha tratado de sacar alguna bebedita de hielo, no les va a dar nada. No comían carbohidratos, no crece absolutamente nada de hielo. Entonces la dieta de ellos era grasas y proteínas. Y cuando les hacían exámenes cardiovasculares, nítidos, ¿ok? No padecían del corazón. Eso es solo como un mensaje para que se quiten de la cabeza que comer grasa produce enfermedades cardiovasculares. Pero ya acaba de decir algo, sí, es que hay unas grasas malas. Les dije que tiraran a la droga, ya no voy a decir nada porque les dije que tiraran sus aceites vegetales que los van a matar. En cambio, estos eran aceites animales, que son los saludables. Cuando ustedes miran, por ejemplo, si son más acuciosos y quieren ir a ver que la grasa del cerdo, miran el aceite de oliva, el chile pausada se parece, ¿no? Son monoinsaturados en su mayoría. Entonces, son saludables. Entonces, estas personas no sufrían del corazón. La pregunta es, entonces, ¿por qué la gente, seguramente tiene algún familiar que tenga un problema cardiovascular? Es lo usual ahora, pues no debería ser la normalidad. Entonces, la glucosa es tan importante que si yo no la consumo, el cuerpo la hace. Por lo tanto, no es un nutriente esencial, no la necesitamos para vivir. ¿Por qué la comemos? Porque es rica, le da sabor a todo. Entonces, hoy se lo echan a todos. Otro concepto, por favor. Toda la medicina está, sobre todo la que va dirigida para bajar peso, está dirigida a pensar en calorías. Las calorías son importantes. Yo tengo una conocida que no come nada, se mata con dietas y engorda. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál es la razón médica para que siga engordando y se le eleve la insulina? Su cuerpo sabe que no va a recibir alimentos por una alta cantidad de tiempo, entonces lo que hace es guardarla. Se guarda, esa es una buena explicación. Hay otras. Por ejemplo, si yo ando siempre eléctrico, se me sube el cortisol y el cortisol jala a la insulina. La insulina tiene 10.000 trabajos, pero voy a dar uno que les interesa a la mayoría. Una razón. El trabajo de la insulina es guardar grasa. Si a mí se me sube la insulina, voy a guardar grasa. Vas a guardar grasa. Y en un ratito. Tómenle una foto. Y si siguen tomando eso, tómenle la foto en 5 años. Van a ver cómo va a cambiar. ¿Qué contiene tu bebida? Felicidades. ¿Qué contiene? ¿Qué tipo de azúcar tiene? ¿17 gramos por cuánto? ¿Qué porción?
a mí. Te vengas. Entonces la idea es que lo que yo tengo que entender es que hay algunas cosas que me hacen daño, pero si yo no lo tomo consecutivamente no hay mayor problema. El problema es que yo lo haga constantemente, pero voy a pegar a alguien diferente. Normalmente mantenerlos en plástico va a soltar. Les dicen en BPA libre. Sí, tiene un chingo de otras micropartículas que se llaman microplásticos. ¿Ya? Entonces, yo lo pongo en metal porque mantiene adquirido mi, ¿cómo se llama? Mi bebida. Entonces, no sabemos todavía, pero pareciera que es mucho más saludable tener un tipo de compartimento así que no plástico. Especialmente si lo dejan en el carro y le da la luz, va a soltar microplásticos. Y esos microplásticos, cuando yo me los como, me suben la insulina. Hay otras cosas que suben la insulina, pero principalmente los alimentos, por supuesto. ¿Alguien ha tomado, hay varias bebidas, ¿verdad? Saludables? ¿Alguien ha tomado monóxido de hidrógeno? Agua. Suena feo, ¿verdad? Sí, es agua, es H2O. Pero si alguien han tomado H2O, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero como la idea es confundir, es lo mismo comerse 100 calorías o 1000 calorías de brócoli versus 1000 calorías de esto. Son calorías. Entonces las calorías no son las mismas. Pues nos vende la idea que las calorías, qué sé yo, de unas almendras es lo mismo que las calorías de una dona riquísima. La dona es el alimento nocivo perfecto. Es rico. Yo no tengo que, si me ven tragándome una dona, regáñenme, está bueno, tienen derecho. Porque yo lo tengo a joder a ustedes aquí en la clase y dicen, qué dona. Entonces, pero es rico, entonces todos queremos comer de vez en cuando eso. Pero lamentablemente es la conclusión de lo que no existe en la naturaleza, que es una grasa mala o un carbohidrato malo. ¿Okay? Entonces son pésima decisión si yo estoy pensando en comer adecuadamente. Dependiendo del tipo de carbohidrato, proteína o grasa, así se sube mi insulina. Entonces, la recomendación médica en general es que traten de mantener por mayor tiempo posible su insulina baja. Esa es una recomendación fundamental. Pero ¿qué pasa si mi nutricionista me dijo que yo comiera 5 veces porque así se me acelera el metabolismo? No tiene sentido fisiológico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces me va a hacer picos de insulina muchas veces, y mientras la insulina esté arriba, está guardando grasa, y hay otro montón de mecanismos fisiológicos nocivos para la salud. ¿Qué es lo que hace el ayuno? Voy a hablar brevemente. El ayuno lo que hace es que no comen una buena parte del tiempo, y mientras no coman nada, excepto que tomen café, monóxido de hidrógeno, sin azúcar, sin edulcorante. El edulcorante sube la insulina. No tiene calorías. Ojo con eso. ¿Qué hace un edulcorante? ¿Sube la insulina sí o no rápido? Sí. ¿Cómo? Es muy fácil. Tiene nombre. Respuesta cefálica. Pero es bastante el nombre. Cuando el cerebro siente lo dulce de un edulcorante, dice está entrando azúcar, insulina, salir porque va. Se queda así la insulina sin nada, pero subió la insulina. ¿Y qué hace la insulina? Guardar grasa. Pues disminuye el metabolismo. Entonces traten de, cuando ustedes vayan a hacer un ayuno, pueden dejar de comer y saben que la insulina va a estar bien abajo. Y eso es saludable. No es bueno que hagan demasiadas horas, pero eso les explico
hay alguna oportunidad o alguna otra momento. Pero la idea es que el ayuno es saludable y es de entrenarse. Pero si ustedes están comiendo a cada rato, van a tener problemas, muchos problemas, que no se van a dar cuenta ahorita, sino dentro de 5 años. No van a dar cuenta. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Cuánto falta? 2 minutos. 2 minutos.